Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica, 34, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles, 75, la polémica contra el platonismo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. La característica del platonismo es, según Aristóteles, la de considerar las especies como sustancias separadas, reales e independientes de cada uno de los seres individuales cuya forma o sustancia son. Para Aristóteles, la sustancialidad, la realidad de las especies, es la misma del individuo cuya especie es. Según Platón, las especies poseen una realidad en sí que no se reduce a la de los individuos singularmente existentes, y en tal sentido son sustancias separadas. Ahora bien, tales sustancias separadas son imposibles según Aristóteles. En calidad de especies, habrían de ser universales, pero es imposible que lo universal sea sustancia, porque mientras lo universal es común a muchas cosas, la sustancia es propia de un ser individual y no pertenece a ningún otro. Si en Sócrates, que es sustancia, hubiese otra sustancia, hombre o ser viviente, tendríamos un ser compuesto de varias sustancias, lo cual es imposible. Aristóteles insiste, pues, distintas veces en la metafísica, en la crítica de los argumentos adoptados por Platón y por los platónicos para establecer la realidad de la idea. Dicha crítica versa esencialmente sobre 4 puntos. En primer lugar, admitir una idea en correspondencia con cada concepto significa obrar más o menos como aquel que, habiendo de contar objetos, creyese que no podía hacerlo más que acrecentando su número. Las ideas han de ser, en efecto, en número mayor que los mismos objetos sensibles, porque ha de haber no solo la idea de cada sustancia, sino también de todos sus modos o caracteres que puedan acogerse bajo un único concepto. Son otras tantas realidades que se añaden a las realidades sensibles, de modo que el filósofo se encuentra con que debe explicar, además de estas últimas, también las primeras, enfrentándose con dificultades mayores que si se encontrase solamente ante el mundo sensible. En segundo lugar, los argumentos con los cuales se demuestra la realidad de la idea conducirían a admitir ideas incluso de aquello que los platónicos no consideran que las haya, por ejemplo, de las negaciones y de las cosas transitorias, ya que incluso de estas hay conceptos. Y así, incluso para la relación de semejanza entre las ideas y las cosas correspondientes, por ejemplo, entre la idea del hombre y cada hombre, debería haber una idea, un tercer hombre. Y entre esta idea por una parte y la idea del hombre y cada hombre individual por otra, otras ideas, y así hasta el infinito. En tercer lugar, las ideas son inútiles porque no contribuyen para nada a hacer comprender la realidad del mundo. De hecho, no son causas de ningún movimiento ni de ningún cambio. Decir que las cosas participan de las ideas no quiere decir nada, porque las ideas no son principios de acción que determinen la naturaleza de las cosas. En fin, y este es el argumento más importante que se enlaza con la teoría aristotélica de la sustancia. La sustancia no puede existir separadamente de aquello cuya sustancia es. La afirmación del Fedón de que las ideas son causa de las cosas es, según Aristóteles, incomprensible, ya que aun suponiendo que haya ideas, de ellas no derivarán las cosas si no interviene para crearlas un principio activo. Estos argumentos a los cuales Aristóteles recurre a menudo son sencillamente indicativos, pero no reveladores, del verdadero punto de separación entre él y Platón. Dichos argumentos parten de la presuposición de una realidad de las ideas absolutamente separadas del mundo sensible y de la misma inteligencia humana que las aprende. Presuposición que no se verifica en el espíritu auténtico del platonismo. Según Platón, la idea es el valor y constituye, al mismo tiempo, el deber ser, lo mejor, de las cosas del mundo y la norma que debe servir al hombre para la valoración de las mismas. La idea aparece a Aristóteles como separada del mundo, no porque Platón haya negado implícita o explícitamente su relación con el mundo, sino porque la idea es inconmensurable con el ser del mundo mismo.
La idea es el bien, lo bello, o en general, según los últimos diálogos platónicos, el orden y la medida perfecta del mundo, y constituye un principio distinto y en consecuencia extraño y separado del ser, cuyo fundamento se pretende que sea el descubrimiento de la validez intrínseca del ser como tal, el reconocimiento de que el ser precisamente en cuanto ser y no ya en cuanto perfección o valor, posee validez necesaria, conduce a Aristóteles a rechazar la doctrina que separa al ser de su propio valor y advierte a éste y convierte a éste en un mundo o una sustancia separada. Por esto, la sustancia aristotélica, aún entendida como forma o especie, no puede enlazarse con la idea platónica. No es la idea que abandonando la esfera supraceleste se ha metido en el ser y en el devenir del mundo y ha readquirido su concreción, sino un principio de validez intrínseco al ser como tal. Es el ser mismo del devenir y del mundo en su propia esencia necesaria. Aristóteles realizó una inversión del punto de vista platónico. Según Platón, los valores fundamentales son los morales, que no son puramente humanos, sino cósmicos, y constituyen el principio y el fundamento del ser. Según Aristóteles, el valor fundamental es el ontológico, constituido por el ser en cuanto tal, por la sustancia, y los valores morales se circunscriben en la esfera puramente humana. Cuando Aristóteles niega que lo universal sea sustancia, se refiere cabalmente al universal platónico, que está verdaderamente separado del ser, en cuanto es un valor distinto del ser. Lo que él sostiene constantemente contra el platonismo es que el valor del ser es intrínseco al ser, la doctrina de la sustancia. 76. La sustancia como causa del devenir. Con la indagación sobre la naturaleza de la sustancia se enlaza en la metafísica la indagación en torno a las sustancias particulares. En esta segunda investigación, Aristóteles se guía por el criterio que ilustra en un pasaje famoso del libro 7. Es necesario partir de las cosas que son más cognoscibles para el hombre, a fin de alcanzar aquellas que no son más cognoscibles en sí. Del mismo modo que, en el campo de la acción, se parte de lo que es bien para el individuo, a fin de que consiga hacer suyo el bien universal. Más fácilmente cognoscible para el hombre son las sustancias sensibles. Se debe, pues, partir de estas, en la consideración de las sustancias determinadas. Y puesto que están sujetas al devenir, se trata de ver qué función desempeña la sustancia en el devenir. Todo lo que deviene posee una causa eficiente que es el punto de partida y el principio del devenir. Llega a ser algo, por ejemplo, una esfera o un círculo, que es la forma o punto de llegada del devenir, y deviene a partir de algo, que no es la simple privación de esta forma, sino su posibilidad o potencia, y se llama materia. El artífice que construye una esfera de bronce, del mismo modo que no produce el bronce, tampoco produce la forma de esfera que infunde al bronce. No hace más que dar a una materia preexistente, el bronce, una forma preexistente, la esfericidad. Si hubiese de producir también la esfericidad, debería sacarla de alguna otra cosa, como saca del bronce la esfera de bronce. Esto es, debería haber una materia de la cual sacar la esfericidad y luego una materia aún de esta materia, y así hasta el infinito. Es evidente, pues, que la forma o especie que se imprime a la materia no deviene, antes bien, lo que deviene es el conjunto de materia y forma que de esta toma su nombre. La sustancia, en tanto que materia o en tanto que forma, escapa al devenir, al cual, por el contrario, se somete la sustancia. Esto no quiere decir que haya una esfera aparte de las que vemos o una casa aparte de las construidas con ladrillos. Si así fuese, la especie no se convertiría nunca en una realidad determinada, esto es, esta casa o esta esfera. La especie expresa la naturaleza de una cosa, no dice que exista la cosa. Quien produce la cosa saca de algo que existe, la materia, el bronce, algo que existe y que posee en sí aquella especie, la esfera de bronce. La realidad determinada es la especie ya subsistente en estas carnes y en estos huesos, que forman Calias y Sócrates.
los cuales son, ciertamente, distintos por la materia, pero idénticos por la especie que es indivisible. La sustancia es, pues, la causa no sólo del ser, sino también del devenir. En el primer libro de la Metafísica, Aristóteles había distinguido 4 especies de causas, repitiendo una doctrina ya expuesta en la física. De causas, había dicho, que se habla de 4 modos. Causa primera llamamos a la sustancia y la esencia necesaria, ya que el porqué se reduce en última instancia al concepto, el cual, siendo el primer porqué, es causa y principio. La segunda causa es la materia y el sustrato. La tercera es la causa eficiente, esto es, el principio del movimiento. La cuarta es la causa opuesta a esta última, el objetivo y el bien que es el fin de cada generación y de cada devenir. Ahora bien, claro está que estas causas son verdaderamente tales solo en cuanto se reducen todas a la primera causa, a la sustancia, cuyas determinaciones o expresiones diversas son. En aquel primer ensayo de historia de la filosofía que Aristóteles nos ofrece precisamente en el primer libro de la Metafísica, pone a prueba esta doctrina de las 4 causas para cerciorarse de si sus predecesores habían descubierto otra especie de causa, además de aquellas enunciadas por él en los escritos de física. La conclusión de su análisis es que todos se limitaron a tratar de una o 2 de las causas por él enunciadas. La causa material y la causa eficiente fueron admitidas por los físicos, la causa formal por Platón, mientras que de la causa final tuvo un cierto barrunto solamente Anaxágoras. Pero estos, añade Aristóteles, han tratado de ellas confusamente. Y si en un sentido se puede decir que las causas han sido indicadas antes de nosotros, en otro sentido se puede decir que no han sido indicadas del todo. Aristóteles es consciente, por tanto, de que se inserta históricamente en la investigación establecida por sus predecesores y de que la lleva a su culminación y claridad. El objetivo que se ha propuesto le parece sugerido por los resultados históricos que la filosofía ha conseguido antes de él.